integración. Somos Asamblea Radio. Protagonismo corresponsable por Venezuela. Somos Asamblea Radio. Usuarios de Somos Asamblea Radio, bienvenidos a una vez más otra edición de tu programa Cultura de Paz, Patrimonio y Espiritualidad. Me acompaña mi hermano Ronald Boucher y hoy agradecemos a Dios por la vida, por el aire que llena nuestros pulmones y por cada latido de nuestro corazón. Con eso también agradecemos a Dios que permite que la gestión de la Asamblea Nacional en la persona del doctor Jorge Rodríguez Gómez, en la presidencia, en la primera vicepresidencia nuestro hermano Pedro Infante, en la segunda vicepresidencia la diputada Grecia Colmenares y en la secretaría María Alejandra Hernández y nuestro hermano subsecretario José Omar Molina, acompañados en la gestión de la Oficina de Participación por el licenciado José Perales, nos ofrezcan a nosotros, religiosos, hombres espirituales, un espacio para la cultura, el patrimonio de la espiritualidad. Este es un espacio concebido para ir más allá de las artes, sin desmedro de que las artes forman parte del universo cultural, pero no son la cultura en sí misma, sino que la cultura es todo lo que realiza el ser humano. Desde esa perspectiva epistemológica, desde esa perspectiva del origen real de la palabra, abordamos los temas que hacemos llegar hasta ustedes y en este mes de mayo la riqueza cultural nuestra venezolana se engalana con muchas efemérides que tienen que ver con lo afirmativo venezolano. De manera pues que hoy estamos acá para ofrecerles un contacto más con la cultura que produce patrimonio y con el patrimonio que es inspiración de la espiritualidad que nos han legado nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Ronald, saluda a nuestros usuarios y a nuestras usuarias para entrar en el tema del día de hoy. Saludos usuarios y usuarias, una vez más estamos aquí en Cultura, Patrimonio y Espiritualidad en este mes de mayo, mes donde celebramos el domingo el Día de la Madre, mes también de los trabajadores, mes de la Virgen, donde estamos caminando en mayo, el mayo donde expresamos nuestra diversidad religiosa, un mayo también donde nos une la espiritualidad, también la religión, y estamos aquí bendiciendo al pueblo venezolano, caminando juntos en esta nueva edición de Cultura, Patrimonio y Espiritualidad, y haciendo esta reflexión de la cultura, esa cultura que va más allá pues, de las artes, esa cultura que es todo lo que nosotros hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que nosotros acompañamos, ¿verdad? El pueblo venezolano, el pueblo caraqueño, en este ideario cultural, religioso, pero sobre todo también espiritual. Bueno, hoy es 12 de mayo, es Día de la Enfermera. Estamos a 9 días de haber comenzado el ciclo de los velorios de Cruz de Mayo. Vamos a hablar un poco de la Cruz de Mayo, del reciente calendario que tuvimos con la conmemoración del Día de la Afrovenezolanidad y cómo todo eso vincula con lo que somos, con la esencia nuestra, porque es nuestro deber informar desde el conocimiento que tenemos que la esencia afro es parte innegable de nuestra venezolanidad y que pretender negarla, pretender burlarse, pretender utilizarla como una ofensa, forma parte de esos ignorares
que todos los seres humanos poseemos, pero que a veces en esos ignorares nosotros nos convertimos en personas groseras y ofensivas, pues. Entonces es nuestro deber, desde Cultura, Patrimonio y Espiritualidad, mostrar cuán equivocada es esa narrativa. Pero vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos con más de Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Somos Asamblea Radio y estamos acá otra vez con más de Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Ustedes escuchaban La Marisela, un canto popular de Guaraña, que bueno, es oriundo de mi pueblo Altagracia de Orituco. En los valles de Altagracia se canta La Marisela. Cada vez que Juan Bautista se antoja de ir a la escuela, ese es popular el canto que escuchamos allá. Vaya mi saludo a la gente de Altagracia de Orituco, de Lezama y San Rafael de Orituco, nuestra gente que está inmersa en la celebración de la Cruz de Mayo por estos días. Los velorios, pues, se llenan de alegría, de fe, de esperanza, de mucha espiritualidad. Ronald, muchos confunden la celebración de la Cruz de Mayo con un hecho religioso. La Cruz de Mayo es un hecho religioso, es un hecho de la cultura popular, o es todo eso junto, porque hay una liturgia propia de la Cruz de Mayo, pero eso no trasciende más del día de 3 de mayo que está en el calendario litúrgico. Más sin embargo, el pueblo sigue celebrando la Cruz de Mayo hasta casi entrada la fiesta de San Juan. ¿Por qué pasa eso? Bueno, fíjate, la semana pasada estábamos hablando de eso justamente. Es cultura, es una costumbre, es una tradición, es una espiritualidad que hay inmersa ahí. Forma parte de la religión porque la religión asumió la fecha, ¿verdad?, del 3 de mayo. Tiene un componente religioso, espiritual, pero también cultural. Entonces, digamos que las tres en uno. No podemos decir nada más que religioso, no, porque ahí hay una cultura, ahí hay un rito, ahí hay una manera de expresar el pueblo su venezolanidad, ¿verdad? Entonces esa cruz que yo decía que nos representa al Cristo resucitado, pero también representa los dolores, los favores, todo lo que el pueblo le pide para la cruz. Esa cruz simboliza la fertilidad del pueblo, de la tierra. Esa cruz simboliza la paz de la tierra. Esa cruz simboliza a la gente que se reúne en torno a celebrar esa fiesta. Entonces es una fiesta tradicional, una fiesta que tiene un ámbito cultural, espiritual, ¿verdad? Y no nada más religioso. A veces lo confundimos, lo que tú dices es religión, el 3 de mayo, la Cruz de Mayo, ya, y se acabó para la religión. Pero para el pueblo todavía están celebrando y están festejando la Cruz de Mayo, y lo hacen durante todo el mes este mes de mayo, y hacen cánticos, hacen ofrendas, decoran la cruz. Cuando veníamos entrando vimos una cruz de Venezuela, ¿verdad? Entonces esa es una fiesta. Yo diría que es una fiesta más allá de la religión, porque trasciende la religión. Es una fiesta cultural, pero también es profundamente espiritual. La invitada que tuvimos la semana pasada nos decía que tienen un rito. ¿Cómo comienzan? Pidiéndole permiso a las deidades, o pidiéndole permiso a Dios, pidiéndole permiso a su cruz. No se puede bailar delante de la cruz. O sea, hay un respeto que se hace en esa fiesta, y eso es importante. Entonces no es nada más una fiesta religiosa, es espiritual, pero también es cultural, porque eso es nuestra costumbre. Nuestra identidad nacional se refleja en la Cruz de Mayo, que se celebra a nivel de Venezuela. En La Pastora, en Petare, en el 23, en Caracas, se celebra en diversas parroquias, y hay como especie de cofradía, aunque ellos no lo llamen cofradía, pero que se unen para celebrar. Y es una tradición desde niños hasta adultos. La compañera que nos visitó la semana pasada tiene casi 50 años celebrando la Cruz de Mayo. Y está ella, está su hija, está su nieta. Entonces hay una tradición que pasa de generación en generación para venerar esa Cruz de Mayo. Es la cruz de Cristo,
que significa el resucitado. Y cae en un tiempo, este año cayó en el tiempo de la Pascua. Entonces, ¿qué significa la cruz? La vida. ¿Qué significa la cruz? La fertilidad. ¿Qué significa la cruz? La buena obra y las ofrendas que se le ofrece a Cristo venerando su cruz de mayo. Entonces, es más allá, es una fiesta que trasciende a lo religioso. Y no es malo, es bueno, porque nos marca y nos fundamenta la identidad que nosotros tenemos como venezolanos. Bueno, fíjate que muchos autores, incluso por allí escuchaba una pieza, una canción que tiene que ver con las décimas que se construyen a la Cruz de Mayo, que decía algo así como que nuestra cruz no es brujería, porque me he encontrado con algunos gerentes culturales que para permisar el velorio de la Cruz de Mayo creen que porque ellos son cristianos, nosotros vamos a entronizar una cruz para hacer la mal llamada brujería, ¿no? Cuando hablamos de lo religioso, lo abarcamos todo. Abarcamos el calendario litúrgico católico vaticano y abordamos también lo propio de las prácticas de la religión de Ifá, que no tienen nada que ver con el velorio. El velorio, si se quiere, incluso de la Cruz de Mayo, es más propiamente venezolano que el mismo baile en honor a San Juan, porque el baile en honor a San Juan tiene que ver con una fiesta del calendario litúrgico, tiene que ver con la persona de Juan el Bautista, a excepción de San Juan Guaricongo, que es el San Juan de Curiepe, que es un santo San Juan moreno, ¿no? Entonces, estas distinciones hay que dejarlas claro, porque si no, quienes están en lo propio de la esencia del cristianismo, de la sana doctrina, pueden cometer el error de adjudicarle a una tradición de nuestra cultura popular cosas que no son. Y tampoco es que el que está frente al velorio de una Cruz de Mayo está invocando fuerzas o rechazando males. Simplemente está haciendo algo que es liberador. ¿Qué es liberador? Transmitir la cultura desde los padres hasta los hijos, como muy bien lo hace Soraya, que conozco su experiencia con su nietecita, sus nietecitos, ahora David y su hija están llevando adelante esta tradición que le ha merecido a Soraya ser patrimonio de la ciudad capital. Tú fuiste formado en el seminario Santa Rosa de Lima. ¿Qué nos dice la tradición católica vaticana de la cruz? Fíjate, ¿qué nos dice? Bueno, que la cruz es algo sagrado, ¿verdad? Que por la cruz, en la cruz simboliza en este momento el Jesús resucitado, pero también te simboliza la muerte, ¿verdad? Claro. El Jesús que muere en la cruz, pero que no se queda nada más ahí. Nosotros tenemos una cultura donde una religión, la religión católica romana te dice, se queda lamentablemente en la muerte en cruz y no trasciende a la vida en la cruz, a la resurrección. Entonces es importante lo que yo te decía, siempre se queda el 3 de mayo hasta ahí. La Cruz de Mayo, ya celebramos la Cruz de Mayo, Cristo resucitado, Cristo que muere en la cruz, pero no trasciende a lo cultural, no trasciende a lo cultural del pueblo. ¿Entiendes? Entonces eso sería como que llegamos hasta aquí y hasta aquí llegamos, ¿no? La fiesta de la Cruz de Mayo el pueblo la apropió para ellos y veneran y celebran con mucho respeto. Ojo, ellos no hacen ninguna blasfema, no le faltan el respeto a nadie, no hacen el mal, como tú bien has dicho, porque hay gente que puede pensar erradamente, no, esos son unos brujos. Son adoradores. Son adoradores. Y resulta que Soraya decía que en la Cruz de Mayo, hasta los cristianos evangélicos, algunos cristianos evangélicos participan en esa fiesta de la Cruz de Mayo, porque Gracias entienden que la cruz es un símbolo más allá de lo religioso. Es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué nos simboliza la cruz? La resurrección, no la muerte. ¿Ok? Por la cruz entró la muerte, pero también entró la salvación y la resurrección. Entonces, que un cristiano evangélico, ella contaba que ellos asistían normalmente. ¿Por qué? Porque entendían que ese era un símbolo de unión de los pueblos. Es un símbolo que trasciende las religiones. Si yo me pongo porque yo soy cristiano, entonces la cruz nada más es mía.
y no es de los demás, entonces estamos cayendo primero en la adoración, en el fanatismo y en el fundamentalismo, porque la cruz es el símbolo de la unidad de los cristianos. O sea, así sea cristiano evangélico, cristiano católico, cristiano ortodoxo. El cristianismo que usted quiera, ¿qué simboliza? La cruz. Una cruz del resucitado. Y eso es la cruz de mayo, la cruz de vida, la cruz del amor, la cruz de la fertilidad. Entonces, esa fiesta es una fiesta que va profundamente unida a la fe del pueblo. Y la Iglesia Católica Romana Vaticana tiene que bailar el son que le toca al pueblo, ¿verdad? O sea, si yo adoro la cruz, yo me quedo con mi cruz nada más en mi templo, ¿cuál es la gracia? Cuando hay gente en las calles, en los pueblos, en los barrios, que hace la fiesta, la adoración a la cruz. Cuando te invitan, la gente te dice, bueno, ¿y por qué tú vas para allá? Bueno, pero eso es una fiesta espiritual, es una fiesta religiosa y es una fiesta sobre todo de unión. Si el pueblo utiliza los símbolos para unirse, para la paz, para la solidaridad, ahí está Dios. Ahí es donde está el detalle. Cuando alguien es capaz de decirte por qué tú vas para allá, está de por medio un prejuicio. Exactamente. Y los prejuicios desvalorizan los rasgos y los signos culturales. Hay que advertir, porque es parte de nuestro plan educativo acá, que muchas congregaciones cristianas evangélicas tienen la odiosa manera de desvincular al sujeto del hecho cultural. Tú te conviertes al cristianismo evangélico y abandonas todo lo que es la esencia de tu personalidad e incluso a tu familia, porque tu familia está en el mundo y desde el mundo no se puede obtener la salvación. Aquí habría que interpretar lo siguiente: el Señor Jesús, que es profundamente liberador, hizo lo contrario. El Señor Jesús se metió en la cultura del pueblo, de su pueblo palestino, y por eso fue crucificado, porque Jesús estaba en las fiestas, Jesús estaba en los velorios, Jesús estaba en la necesidad, en la enfermedad, en la tristeza, en el padecimiento de su pueblo. Y si nosotros somos cristianos, es decir, seguidores de Jesucristo, interpretamos la persona de Jesucristo como el modelo. Y el Señor Jesús nunca negó la cultura de su pueblo. Sí fue duro y enfático contra la falsa doctrina, ¿no? Entonces nosotros, o estos hermanos cristianos que con respeto se acercan a los devocionales y a los cantos populares, han permitido que la palabra de Dios y el mensaje de Jesús cale en ellos. Benditos sean ellos por eso. Necesitamos más gente así. Necesitamos gente que no rechace su cultura para asumir modelos que no le son propios. Y en este sentido vamos a irle dando el giro al programa para entrar en nuestro tema de hoy, que es la afroepistemología. Vamos a una pausa y ya regresamos. Fíjate bien lo que hiciste, destrozaste un corazón, una ilusión. Ay, le traigo un trazo fecundo envuelto en el galerón que se emparia tradición y en otras partes del mundo. En esta muestra ensayo les anuncio con mi canto que ya comenzó entre santos por la Santa Cruz de Mayo. Anda, mi maestro, anda. Es tu nombre, nombre santo, nombre de paz y de honor, en donde sintió que el Señor demuestre el prósper quebranto. Eres del demonio espanto porque eres paz, eres luz, eres después de Jesús el primer santo del mundo. Guardora del moribundo,
eres Santísima Cruz. Seguimos con más de cultura, patrimonio de espiritualidad. Bueno, 10 de mayo, desde el tiempo del gobierno bolivariano, hemos asumido como una política de nuestro gobierno el reconocimiento de nuestra esencia y la valoración de la madre África. Y se ha definido el 10 de mayo, que además también es el Día del Artista Plástico, como el Día de la Afro-Venezolanidad. Esto en el sentido de recordar a José Leonardo Chirinos. Una anécdota de la vida de José Leonardo Chirinos es que aquí mismo en Gradillas, donde tenemos todos los jueves la esquina cultural de la patria, al momento de ser ejecutado José Leonardo, allí en la Plaza Mayor de Caracas, uno de los jóvenes que estaba presenciando esa ejecución fue nuestro hermano Sebastián Francisco de Miranda, quien influye en la figura del libertador luego con sus escritos y sus conversaciones para que el libertador, que era un blanco que se inspiró en la libertad de sus iguales, después asumiera también la necesidad de la libertad para todos y para todas. Eso hay que destacarlo porque nosotros también hemos sido redimidos por ese pensamiento mirandino y bolivariano, porque se nos enseñó en el pasado a rechazar nuestra raíz afro-venezolana. Yo recuerdo que en el colegio uno buscaba que su apellido fuera lo más europeo posible. Y de acuerdo a lo más europeo posible de tu apellido, el respeto que te daban en ese entorno, te estoy hablando de los años 80 y 90, cuando nosotros vivimos nuestra infancia y nuestra juventud. Ahora es diferente. Y es diferente en tiempos de una democracia participativa y protagónica. Y solo un rezago de nuestra población venezolana, que es una ínfima minoría, asumen seguir en esa perspectiva de negación de nuestra esencia afro, indo, venezolana, porque también está la esencia indígena en nosotros. Ronald, partiendo desde el punto de vista de lo que nosotros aquí hacemos en cultura, patrimonio y espiritualidad, una reflexión que produzca esta realidad nuestra política en el contexto de la situación país. Fíjate lo que tú decías, en el 80 y 90 nosotros teníamos una concepción eurocentrista, ¿verdad? Tenías que tener unos apellidos europeos para ganarte el respeto en la sociedad. Y nuestra identidad afro, nuestra identidad indo, nuestra identidad venezolana está en un segundo plano. En este proceso, en estos 27 años, si algo hay que agradecer es que visibilizaron a los negros, a los indos, a los africanos. Se acuerda que la Constitución del 91 del 61 no tomaba en cuenta a los indígenas. La del 99 le dedica artículos al reconocimiento indígena y tienen hasta ahorita representantes en la Asamblea Nacional. Entonces, eso es un paso que se ha dado. El decir que somos un país diverso, plural, pero que tenemos una profunda esencia africana, indoafricana, indígena, y que somos un país diverso
Y me recuerda, nunca me cansaré de decirlo, cuando en una entrevista Chávez le dice a la periodista española, creo que era, a usted le dicen que es mono, a usted le dicen que es negro, a usted le dicen esto, y yo le digo, sí, todo eso yo lo soy, y tú también lo eres, porque tenemos profundas raíces africanas y profundas raíces negras, y eso es lo que nos caracteriza a nosotros como venezolanos y como indoamericanos, ¿verdad? Porque somos un país de mezcla. Aquí nadie es una raza pura, porque nadie es de una raza pura, y este proceso revolucionario ha, digámoslo así, ha reivindicado a todo eso, a toda esa raza que estaba invisibilizada, que estaba olvidada, ojo, y que también era víctima de lo que se llama hoy bullying, ¿verdad? Que se burlaban de, mira, este es negro, o el apellido de este fulano está. Entonces se burlaban y lo sometían a la burla y decían, no, en este país no hay racismo. En este país había racismo. Todavía lo dicen, que no hay racismo, pero, no, ese es un africano, ese es negro. Y te dicen de una manera despectiva. Entonces yo creo que en este proceso revolucionario, si algo reivindicaron, la figura de nuestra raza, de nuestra esencia y de nuestra venezolanidad. Yo le decía a una amiga, la música venezolana, en la Cuarta República, sí había música venezolana, qué bueno, escuchaban, pero ¿quién la visibilizó? Y ese quedó un momentico en silencio. ¿Quién la visibilizó? ¿Quién en cadena nacional cantaba música venezolana? Hay jóvenes que no escuchaban la música venezolana y empezaron a escucharla en estos años de revolución. Entonces, esos son logros que se han dado en este proceso de inclusión. Y pasamos la triste historia de lo que pasó en España, que le decían que llamaron mona a la presidenta encargada. Entonces, lo que yo decía, una manera de minimizarnos, donde intentaron minimizarnos, pero los que quedaron minimizados fueron ellos, porque la gente se dio cuenta quiénes son ellos. Nosotros sabemos quiénes somos nosotros. El problema es que hay mucha gente que utilizan esos calificativos malsanos para sembrar el odio, para denigrar del otro, para denigrar de la integridad de una persona, de la humanidad de una persona. Entonces, en este proceso bolivariano, si algo se recalca, es la inclusión, es el conocernos, el aceptarnos como somos. Es decir, somos un país diverso, somos un país plural, somos hermanos y somos mezclas. Aquí no hay una raza pura. Somos profundamente venezolanos, pero tenemos ancestralidades, digamos, si se puede utilizar el término, herencias, ¿verdad? Africanas, indígenas, mezcladas, que nos ha enriquecido y que nos ha permitido ser la diversidad que somos. Y eso es importante. Sí, el día pasado 10 de mayo, mis hermanos de los pueblos y las prácticas ancestrales han instalado en el estado Miranda el primer consejo de asesoría en materia de religiones y cultos, inspirados precisamente en esta perspectiva como política pública de promoción. Hay que hacer promoción. Nosotros estamos viviendo como república momentos bien difíciles. Todos sabemos el asedio que tenemos con las medidas coercitivas y unilaterales, lo que ocurrió en enero, que ha dado al traste con el secuestro de la persona del presidente, las maniobras que se están haciendo como gobierno para estabilizar nuestra economía, todo lo que significa pues reinstitucionalizar el país, avanzar en materia de proteger los servicios, la vida libre y en democracia en nuestra república, pero no hay que soslayar las conquistas profundas que hemos tenido en 27 años de democracia participativa y protagónica, lo que nosotros llamamos desde el punto de vista de la concepción ideológica que asumimos la revolución bolivariana. Eso no hay que soslayarlo porque sería un retroceso grave. Incluso yo creo que hay personas que están dentro de la militancia de la oposición que valoran profundamente
lo que estaría en juego si este gobierno cambia de una manera radical frente a otras personas que todavía no terminan de presentar un proyecto de gobierno para este país. Y frente a unas personas que no terminan de presentar un proyecto de gobierno para este país, nosotros seguimos en la perspectiva de profundizar las grandes conquistas que hemos tenido en estos tiempos. Como tú muy bien lo decías, nuestros pueblos indígenas están visibilizados en la Constitución, pero habría que abrir un espacio para la visibilización de nuestra esencia afro, que además forma parte casi que más allá de la mitad de lo que somos nosotros los venezolanos y las venezolanas. Por eso hoy que se discute, o en estos tiempos que se está discutiendo la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, parte de la incorporación de nuevos magistrados a la alta corte venezolana tiene que ver con el reconocimiento de esas conquistas tempranas que nosotros hemos tenido. Y cualquiera me puede decir, pero bueno, la crisis y todo lo que vivimos. Pero yo les tengo que decir, no podemos desvalorizar las luchas en materia de educación, en materia de cultura, en materia del patrimonio y en materia de la diversidad nuestra espiritual, que por primera vez en tiempos históricos de nuestra república estamos teniendo el protagonismo que nos merecemos. Eso es como que advertir de la necesidad que nosotros tenemos de seguir transitando un camino de igualdad, de justicia, de promoción, y contrasta precisamente, ya para la parte final de nuestro programa, lo que acaba de decir este señor ayer desde los Estados Unidos, de querer convertir a Venezuela en el estado 51 de los Estados Unidos, que además eso denota una profunda desvalorización de lo que somos nosotros. Yo creo, David, lo que tú has dicho es importante, no olvidar nuestros logros, ¿verdad? En estos 27 años no podemos olvidar todo lo que hemos logrado, todo lo que está sustentado y fundamentado en nuestra Constitución, que es una de las constituciones vanguardistas, digámoslo así, en el mundo. Entonces, no olvidemos los logros, no olvidemos quiénes somos, no olvidemos de dónde venimos. Ojo, eso es como una línea de tiempo. Cuando uno le hace a nuestros estudiantes una línea de tiempo, bueno, empezamos en 1810, transitaron 4 repúblicas para llegar aquí a la quinta. Y eso ha sido un camino de lucha, de esfuerzo, de reivindicación de derechos, de lucha por nuestros derechos. Entonces, no olvidemos de dónde venimos. Que estamos viviendo un momento difícil y duro en Venezuela, ciertamente sí, pero debemos tener algo llamado esperanza. Y hay 2 tipos de esperanza. La esperanza activa, que es la esperanza donde uno va trabajando, donde uno va luchando, donde uno va construyendo y dando ese granito de arena para que las cosas sigan avanzando. Y la esperanza que yo me quedo simplemente a esperar con los brazos cruzados, a esperar que las cosas pasen, ¿verdad? Ah, no, el conformismo. No, nosotros creemos en la esperanza de ir construyendo colectivamente las grandes transformaciones que se han dado en Venezuela. Entonces no podemos olvidar lo que somos ni hacia dónde vamos. Y tener cuidado con esa narrativa que nos quieren desmoralizar. Ese comentario que hizo el innombrable es para desmoralizar al pueblo. Decía, vamos a hacer el estado 51. No, es que Venezuela ya tiene 24 estados. No necesitamos ni ser uno, ni tener uno más. Somos integralmente un solo país, una sola esencia y un solo gobierno y un solo estado. Entonces no necesitamos que nadie nos esté diciendo que si queremos el 50, el 51, nada que ver, pero eso, la narrativa es para desmoralizar, para decir, no, mire, ustedes están ya vencidos, ¿no? Estamos caminando, estamos dando grandes pasos y tenemos que contribuir todos a construir el país, a reinstitucionalizar el país y a preservar la patria, a preservar el Estado. Entonces es importante que nos mantengamos siempre unidos, que nos mantengamos siempre en la paz y en la solidaridad
entre el pueblo. El eslogan que dice, solo el pueblo salva al pueblo. Como me decía un amigo cristiano evangélico, que cuando él me dice Cristo salva, yo le digo, y el pueblo también. Entonces es importante que nosotros nos mantengamos en esa lucha, que es difícil, que está siendo difícil, sí, pero tenemos que tener la fe y la esperanza en construir desde lo que somos, desde donde estamos y desde lo que tenemos. Y esa diversidad, esa visibilización afro, ¿verdad?, que se está pidiendo. Bueno, aquí están los indígenas, bueno, aquí están los afros, que somos un porcentaje alto y eso nos enorgullece. Antes, volviendo al pasado, negro, ¿no? Pero y te tomaban como una ofensa, pero es que yo soy negro. A mí cuando me dicen negro, yo soy negro. Trabajo como un negro para vivir como un exacto, blanco. esas deformaciones que te decía, eso era como la manera de minimizarte. Y en eso muchas veces caímos, ¿verdad? Y lo escuchábamos y no decíamos nada. Pues no, ahora sí, muy orgullosamente somos negros. Muy orgullosamente somos venezolanos y muy orgullosamente tenemos una identidad. Y nos gusta la salsa. Y nos gusta la salsa y nos gusta el guaguancó y sí. Y en los barrios de Caracas, y somos de los barrios de Caracas. Entonces eso no debe ser una ofensa para nosotros, más bien eso es un halago, porque quisieran ellos tener el bagaje de resistencia, de libertad. Nuestros libertadores dieron la vida para llegar a donde estamos y nosotros ahorita estamos en esa lucha. Entonces es un camino, es un recorrido, es como yo lo relaciono con la cita bíblica, el camino de Emaús. Estamos acompañando, estamos escuchando al pueblo, ¿verdad? Estamos viendo los sinsabores, las alegrías, los triunfos del pueblo. Y ese es el trabajo nuestro como ministro, acompañar, no juzgar a nadie, no condenar a nadie, porque a veces hay ministros que condenan. No, Cristo te va a condenar. Y resulta que Cristo era misericordioso, Cristo es amoroso, entonces el llamado es a acompañar a la gente, a ser solidario con la gente y a escucharlo. Porque no podemos construir nada si no escuchamos, si no sabemos por dónde van, qué es lo que realmente quiere la gente. Entonces, yo diría que ese es el llamado hoy en este programa, ¿verdad? En esta Cruz de Mayo, víspera de la Cruz de Mayo, que ya hemos celebrado, pues acompañar a la gente, a recordar que esa cruz es la cruz de la vida, es la cruz del amor y es la cruz de la solidaridad, más allá de la muerte. Es que todo lo que pasa por nuestra historia venezolana está reflejado en el canto, en la cultura, en las muestras de la expresión de nuestra cultura en lo artístico-cultural. Sí, señor. Me recordaba en esta reflexión de nuestra afroepistemología, de nuestros orígenes, de una canción que se canta en Navidad y que es una crítica en esos momentos del pacto de Punto Fijo a la inmensa riqueza que aporta el Estado Zulia a nuestra Venezuela y los intentos de grupos separatistas que están reviviendo en este momento con aquella canción de Maracaibo ha dado tanto que debiera de tener carreteras a granel con ríos altos y yo no sé qué más, ¿no? Eso viene por un movimiento secesionista, sí, señor, que quiere desmembrar a Venezuela para entregárselo a movimientos foráneos. Y no podemos ser ingenuos haciendo el análisis crítico del discurso de este personaje, de lo que a lo mejor se pretende. A lo mejor no se pretende anexionar a la Venezuela toda, pero sí querer subvertir el orden en espacios de nuestra Venezuela basado en esos arraigos artísticos culturales para mover la fibra y en Río de Revuelto ganancia de pescadores. Es nuestro deber advertir aquí como profetas, sacerdotes y reyes, advertir dónde están las trampas culturales, donde nosotros debemos permanecer unidos. Podemos tener diferencias políticas, ideológicas, pero nosotros seremos siempre más unidos
La última proclama del libertador Simón Bolívar tiene que ver con esa unidad. Los grandes hombres de nuestro tiempo siempre le ha llegado en esos momentos finales la iluminación de que solo la unidad nos hace fuerte e inexpugnable. Nosotros en este momento de crisis, lo único que nos hará fuertes no es nuestros recursos, que allí contamos con ellos porque estamos sobre ellos, es nuestra unidad, más allá de las diferencias. Y este canal tiene que servir para decírselo a esos hermanos y hermanas nuestras. Es la paz, es la unidad, es el encuentro en nuestra cultura, en nuestro patrimonio, que es el legado de lo cultural de nuestros ancestros y ancestros, que llevados por una espiritualidad nos hacen constituirnos en lo que somos como venezolanos. ¿Ah, Ronald? Sí, señor. Fundamentar nuestra esencia. Pensar en nuestra esencia como país. Lo que tú dices es verdad. No nos quieren agregar, nos quieren es dividir, ¿verdad? Y me acuerdo en el periodo del comandante Chávez que estaba esa tesis de separar el Estado Zulia. No caigamos en esa trampa, ¿verdad? Porque Venezuela es un país íntegro, completo, 24 estados, y somos un solo pueblo. Y debemos trascender a las diferencias y unirnos en el bien común. ¿Cuál es el bien común? Los valores que nosotros, la solidaridad, el amor, la unidad, todo lo que nosotros contribuimos para crecer, para hacer que el país crezca y para hacer que el país sea próspero y para hacer que el país sea de todos y de todas. Vuelvo a repetir, o sea, sin una política pública que se ha hecho en este gobierno es reconocernos como reconocer a la otra persona, reconocer al que piensa distinto. No tenemos por qué pensar todos iguales, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener los mínimos criterios de unidad. Más allá de mi diferencia, estamos en un mismo país. La patria debe preservarse, el Estado debe preservarse. Entonces, que uno piense así, el otro asado, pero somos todos venezolanos. Y eso es lo que nosotros debemos siempre preservar y luchar por eso. No caer en la desmoralización, porque a eso están jugando, a desmoralizarnos, a que las cosas no salgan, ¿no? Siempre tener presente, y eso forma parte de la salud mental, siempre buscar aquellas cosas que nos unen, que nos hacen crecer, que nos ayudan a contribuir como personas para formar el país, o para que el país cada día se fortalezca. Entonces, sumamente importante eso, fomentar la cultura, fomentar el patrimonio, la espiritualidad. Este programa es importante porque nosotros no hablamos de religión, ¿no? Alguien me dijo, no, ustedes no hablan de religión, no, nosotros no hablamos de religión, nosotros hablamos de espiritualidad. De lo que alimenta la religión. De lo que alimenta la religión, de lo que alimenta el alma, que es la espiritualidad. Nosotros no vamos a hablar de una religión. Las religiones tienen sus métodos de propaganda. Exactamente, que se las hagan otros. Nosotros vamos a lo que vamos, le decía. Y la persona casi que se escandalizaba, no, le dije, tú eres espiritual. Tu religión debe ser espiritual. Mi práctica espiritual es religiosa es los domingos. Exactamente. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es espiritual, porque es una dimensión de la persona. Entonces, aquellas religiones que nos fundamentan la espiritualidad, que van a la condena, ¿verdad? Yo sí me acuerdo a la palabra de Jesús, ¿dónde están los que te juzgan? ¿Dónde están los que te buscan? ¿Dónde están los que te acusan? Porque Jesús predicaba el amor y predicaba una espiritualidad, la construcción del reino de Dios, no predicaba la religión, eso vino mucho tiempo después. Y no se escandalicen a lo que nos están viendo, esa es la realidad. Nosotros somos profundamente espirituales y la religión debe contribuir a fortalecer esa espiritualidad. Y en este momento de crisis que estamos viviendo, pensemos espiritualmente, unámonos y tengamos esa común unión, ¿verdad? Eso es comunión. Eso es comunión espiritual. Y todo el mundo tiene que nadar para el mismo lado para la construcción del país. Una advertencia. Ya nos han dividido con las medidas coercitivas y unilaterales. Si bien es cierto, en un momento en nuestras familias, la mayoría de nuestros miembros estaban contentos con la democracia participativa y protagónica, ahora se evidencian las diferencias y muchos partieron a otros horizontes. Los que quedamos aquí, que hemos resistido,
no vamos a permitir más divisiones. No vamos a ceder frente a las intenciones de querer anexionar nuestro país a otro país que ya tiene su forma y manera de hacer las cosas. Nosotros seguimos autodeterminados en la propuesta de cooperación y de integración, de trabajo unido frente a las demás naciones del mundo, siempre en paz. De manera pues que el resto de lo que queda por hacerse lo vamos a seguir haciendo desde la paz y desde una espiritualidad profundamente bolivariana. Nos asiste la razón y la verdad. La historia que traemos como patria nos antecede y nos fortalece. Es la historia del bolivarianismo. Así que enviamos un mensaje a nuestros usuarios y usuarias para que en estos tiempos de dificultad, volviendo a nuestros orígenes, reafirmemos nuestro compromiso por la paz y por hacer grande nuestra nación. Saludos, mensaje final. bendiciones. Nos vemos el próximo martes en una nueva edición de Cultura, Patrimonio y Espiritualidad. Y recordar que somos un solo pueblo, una sola nación, un solo país. Dios nos bendiga. Buen almuerzo. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio. Somos a la construcción de una sociedad de inclusión, equidad y justicia. Para promover la participación ciudadana. Escúchanos por seno.fm como Somos Asamblea Radio.